en el nombre precioso de Cristo. Amén. Uno de los trabajos, oficios, quizá más difíciles, o de los más difíciles en nuestro país y en nuestra cultura, e incluso en el deporte, es el trabajo de ser árbitro. No sé si te gusta el deporte, algún tipo de deporte, pero el árbitro es el que se las lleva todas. Siempre todo el mundo va en contra del árbitro. Y hay deportes, es verdad, que se les respeta más que otros, pero en el fútbol es uno de los deportes que más se ataca al árbitro. Al final no acaban contentos ni un lado, ni un equipo, ni el otro. Todos acaban yendo en contra del árbitro. Pero no sé si te has fijado en una cosa, que es cuando dos países, dos selecciones de fútbol juegan, te fijarás que el árbitro no va a ser ni de un país ni del otro. También pasa cuando dos clubes de fútbol juegan en Europa. El árbitro no va a ser ni del país de uno ni del país del otro. ¿Por qué? Porque el árbitro debe ser neutral. El árbitro debe ser neutral. Y también pasa muchas veces, si te toca mediar o arbitrar entre tu hijo y otro muchacho que han tenido un conflicto, pues algo te va a hacer pues que tú estés de parte de el que es de tu país, el que es tuyo, el que es de tu familia. Por eso ponen a los árbitros de un país neutral. Ahora, esos árbitros siempre, aunque sean de un país neutral, siempre deben conocer muy bien los equipos que se van a enfrentar. Los árbitros, es su tarea y es su deber conocer el nombre de todos los jugadores que van a jugar, es su deber conocer bien cómo reaccionan, qué es lo que hacen, para poder ser buenos árbitros, para poder mediar y para poder arbitrar bien en el partido. Ahora, nosotros, como seres humanos, necesitamos un árbitro. Y no un árbitro entre nosotros, las peleas que tenemos unos y otros. Necesitamos un árbitro delante de Dios. ¿Por qué? Porque hemos pecado delante de Dios. Hemos hecho mal contra Dios. Y la justicia reclama que nuestro pecado sea pagado. Y nosotros no podemos enfrentarnos a Dios. Es imposible, no podemos hacer nada. Si en el ring de boxeo nos pusiéramos, en el primer segundo estaríamos noqueados. No podemos enfrentarnos a Dios. Necesitamos un árbitro. Otro nombre que le da la palabra de Dios es un mediador. Alguien que se ponga en medio. Quizá habéis visto en boxeo como muchas veces el árbitro se tiene que poner en medio, poner una mano en uno y otra mano en otro y pararles. Y Cristo es el mediador. Un mediador diferente, por supuesto, a los árbitros de este mundo. Mira lo que dijo Job. Job había sufrido en sus carnes una prueba que Dios había mandado. Y Job decía, hablando de Dios, dice, Dios no es hombre como yo para que yo le responda. Nosotros no podemos entablar una discusión con Dios para nada. No tenemos nada que hacer. Dios es Dios y nosotros, pecadores, criaturas, no podemos entablar una discusión y un debate con Dios. Dice, Dios no es hombre como yo para que yo le responda y vengamos juntamente a juicio. No somos iguales. No. Dice, y dijo Job, en desesperación, dijo, no hay entre nosotros árbitro que ponga su mano sobre nosotros dos. No hay un árbitro que ponga su mano sobre Dios y ponga su mano sobre el hombre. Pero se equivocaba Job, porque sí que hay uno que fue el mediador, que es el único mediador entre Dios y los hombres, el único árbitro entre Dios y los hombres es Jesucristo. Y Él pone su mano sobre Dios, pone su mano sobre el hombre y es el único que puede traer reconciliación entre Dios y el hombre. Es Jesucristo Dios, Jesucristo hombre, el único que puede traer reconciliación, el único que puede mediar entre Dios y los hombres. Estamos estudiando el Evangelio de Lucas y Lucas en el inicio de su libro nos dice que a Teófilo, el que iba a recibir esta carta, le iba a escribir todas las cosas en orden. Dice, me ha placido escribirte estas cosas en orden, versículo 3, dice ahí. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado, escribir todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. Y cuando llegamos al texto que acaba de leer el hermano Sebi, hemos leído el bautismo de Cristo y después leemos la genealogía de Cristo. Porque es que Lucas nos introduce aquí la genealogía de Cristo. Si ya Cristo tenía 30 años, ¿por qué nos habla del árbol genealógico de Cristo?
Es curioso, Mateo en su Evangelio lo primero que habla en su Evangelio es la genealogía de Jesucristo. Pero Lucas se espera hasta el capítulo 3, el final del capítulo, para hablarnos de la genealogía. Y yo creo que Lucas lo que está queriendo hacer aquí, y el orden que utiliza, es porque quiere enfatizar algo. Lucas quiere enfatizar las dos naturalezas de Cristo, la divina y la humana. La divina por un lado y la humana por el otro lado. En el bautismo de Cristo, la naturaleza divina de Cristo es grandemente proclamada. El Padre dice ahí, este es mi Hijo amado. Este es el Hijo de Dios. Este es Dios. Eso dice Dios en el bautismo y en la genealogía. Dios nos está diciendo, a través de Lucas, este es el Hijo del Hombre. Es decir, el bautismo y la genealogía están juntos para que veamos claramente estas dos naturalezas de Cristo. Este es el Hijo de Dios y este es el Hijo del Hombre. Lo que nos está diciendo Lucas es que Él es el único, con estas dos naturalezas, el único que puede mediar entre Dios y los hombres. Porque para ser el mediador, el que está en medio entre Dios y los hombres, tenía que ser completamente Dios. Y en el bautismo eso es proclamado. Y tenía que ser completamente hombre. Y en su genealogía eso es proclamado. Así que vamos a ver estas dos partes. Vamos a estudiar sobre el único mediador entre Dios y los hombres. Vamos a ver cómo Él es el Hijo de Dios y cómo Él es el Hijo del Hombre. En primer lugar, en su bautismo vemos que que el mediador es el Hijo de Dios. En su bautismo vemos que este mediador es el Hijo de Dios. Hay dos versículos solo que se dedican en este libro al bautismo de Jesús. Hay el versículo 21 y el versículo 22. Pero en gran manera vemos aquí, en el inicio de este versículo, la humillación del Hijo de Dios. La humillación del Hijo de Dios. Nos dice el versículo 21, aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Incluso podría traducirse cuando ya todo el mundo había sido bautizado, vino Cristo a bautizarse. Vino como uno más. El pueblo se había bautizado y Cristo viene como uno más. Al final del pueblo viene a hacer lo que el pueblo había hecho, o lo que mucho pueblo había hecho, bautizarse. Y es curioso, no concertó una cita especial con Juan, porque este bautismo iba a ser no. Tampoco se anunció por megafonía que iba a venir Jesús a bautizarse, no fue algo multitudinario, vino a bautizarse y nos dice cuando todo el pueblo se bautizaba. El Hijo de Dios vino a bautizarse. ¡Qué humillación más grande! Y es que Filipenses nos habla también, Filipenses 2, de esa humillación. Nos dice que Cristo, el Hijo de Dios, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios, el que Él fuera igual a Dios, no estimó eso como cosa a que aferrarse. Yo soy igual a Dios, yo no voy... No estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, dejó la gloria en el cielo, se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Es curioso, no vino a esta tierra tomando forma de rey, no, vino a esta tierra tomando forma de siervo. Nos dice, hecho semejante a los hombres. Los hombres verían ahí a un hombre más que venía a bautizarse. Se hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hebreos nos dice que en todo fue hecho semejante a sus hermanos. Semejante a ti y a mí. La gente vería a Cristo andar por este mundo, andar por las calles de Nazaret, y lo vería como un hombre, un joven, alguien semejante a sus hermanos. No había una aureola en la cabeza de Cristo. Cristo era hombre tal como tú, tal como yo, pero sin pecado. Pero era hombre 100%, Él fue humillado. El Hijo de Dios se humilló a este punto. Pero nos dice que no solamente se humilló a bautizarse, pero nos dice algo más que ocurrió ahí. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. ¿Qué dice después? Dice, y orando. Y orando. Vemos no solamente la humillación del Hijo de Dios, sino la oración del Hijo de Dios. La oración del Hijo de Dios. Este detalle en el bautismo solo nos da el evangelista Lucas. En las otras partes de la Biblia que aparece el bautismo de Cristo, no nos da este detalle de que estaba orando. En su mismo bautismo, Él oró. Qué cuadro tan precioso, ¿no? Ahí está este bautismo,
y vamos a ver la comunión que hubo con su Padre y el Espíritu que fue visible allí en su bautismo, los cielos se abrieron, pero ¿sabes qué? Esa comunión visible de Padre, Hijo y Espíritu Santo venía de una comunión invisible en oración. La oración nadie la ve. Tú no ves los cielos abiertos, tú no ves el Espíritu descendiendo como paloma, pero esa comunión invisible es tan necesaria en tu vida. Esa comunión invisible con Dios, y Cristo, Jesús, era un hombre de oración, de oración. Y el bautismo debe ser bañado por la oración. Cuando alguien va a bautizarse, es tiempo de orar. Es tiempo de orar toda la iglesia por esa persona, y es tiempo también de que esa persona esté en oración. Esté en oración porque es una profesión pública de lo que ha pasado en el corazón. Ahora nos podríamos preguntar, ¿qué estaba orando Jesús? ¿Qué estaba orando Jesús cuando dice ahí y orando? Pues no lo sabemos con certeza, pero tenemos razón para creer que Jesús estaba orando por lo que iba a pasar justo en esos mismos minutos. Esta manifestación de la gloria de Dios, que los cielos serían abiertos, el Padre hablaría y el Espíritu descendería. Jesús estaría orando por eso, pero en especial, y más específicamente, yo creo que Jesús estaba orando por la llenura del Espíritu Santo, que sería evidente después, y lo vamos a ver en el siguiente capítulo, cómo Jesús estaba lleno del Espíritu Santo después, y más evidentemente después de su bautismo. Y es que la oración de cada creyente debe tener como la petición de las peticiones, pedirle al Señor la llenura, pedirle al Señor que envíe su Espíritu Santo. Mira lo que dice Jesús en Lucas 11, versículos 9 al 13. Dice ahí Jesús, Lucas 11, versículo 9 al 13, aunque dice ahí, y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Y luego al final de este versículo os dice, pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará qué? El Espíritu Santo a los que se lo pidan. Tenía que poner ahí el Señor Jesús un ejemplo de lo que el cristiano va a pedir. Y dice el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque es lo que más necesitamos. Más y más llenura del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo nos llene. Debe ser tu mayor petición en la oración. El Espíritu Santo. Porque todo lo que necesitas como cristiano, todo lo que realmente necesitas como cristiano, lo va a hacer el Señor a través del Espíritu Santo en tu vida. Tu santidad en este mundo, que lo necesitamos, es el Espíritu Santo, el que la produce en nosotros. El Espíritu Santo produce santidad en nosotros. Tu devoción a Dios, ¿quieres más devoción a Dios? Necesitas más del Espíritu Santo para que Él acuda más a Dios en ti. Tu deseo de buscar a Dios, necesitas más el Espíritu Santo. Tu amor a Dios, necesitas más del Espíritu Santo. Tu amor al prójimo, necesitas más del Espíritu Santo. Los frutos del creyente, ¿de quién son? Son los frutos del Espíritu Santo. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza, el fruto del Espíritu. Necesitamos más del Espíritu Santo. ¿De dónde viene la fortaleza para enfrentar pruebas, dificultades y cargas? Del Espíritu Santo. La mayor petición, o la petición central que el cristiano hace es, Señor, lléname más de tu Espíritu. A través del Espíritu viene poder para enfrentar las situaciones, viene sabiduría, y tanto necesitamos todas estas cosas. Él dará el Espíritu Santo. Y vemos aquí la relación de Jesús oró y vino el Espíritu Santo sobre él. ¿Qué pasó justo después de que Cristo orara? Los cielos fueron abiertos y el Espíritu Santo descendió. Eso es lo que estaba haciendo Cristo al iniciar su ministerio también, si lo piensas. Abrir el acceso al cielo. En Juan 1, lo veíamos ayer con los jóvenes, Cristo mismo dice que Cristo es esa escalera. ¿Os acordáis de esa escalera que soñó Jacob miles de años antes? Esa escalera que iba del cielo a la tierra, que descendían ángeles, subían y bajaban. Cristo es esa escalera al cielo. Como en su bautismo los cielos fueron abiertos, pues en la venida de Cristo los cielos estaban siendo abiertos para que a través de Él tú y yo pudiéramos ir al cielo. Él es la escalera al cielo. El mediador entre Dios y los hombres es Cristo. Esa escalera que está entre el cielo y la tierra es Cristo. Él es el que está en medio. Los cielos se habían abierto para que tú puedas entrar a través de Cristo. Pero también vemos aquí una relación muy preciosa entre la oración
y que los cielos sean abiertos. ¿Te has fijado? Como dice el comentarista Matthew Henry, la oración es el medio de gracia, la ordenanza de Dios que abre el cielo. Que abre el cielo para el pueblo de Dios. A veces, y eso lo habla el Antiguo Testamento, parece que los cielos están cerrados, parece que nuestras oraciones van ahí y ¡pim!, rebotan, porque el cielo está cerrado. Parece que nuestras oraciones no son contestadas. Pero aquel que ora y ora en el Espíritu, la oración es el medio que abre el cielo, para que Él derrame sus bendiciones. Eso mismo lo dijo Cristo en el versículo que hemos leído. Llamad, y así es la oración, llama a la puerta del cielo y se os abrirá. Y se os abrirá, y eso solo es a través de Cristo. Así que ora cristiano, ora en el nombre de Jesucristo, tu mediador, y las puertas del cielo serán abiertas, para que Dios derrame su bendición. Y eso ocurrió aquí, la oración de Cristo, y los cielos fueron abiertos. Vemos la oración del Hijo de Dios, la humillación del Hijo de Dios, pero algo muy interesante aquí y crucial, vemos la Trinidad y el Hijo de Dios. Porque la doctrina de la Trinidad se ve claramente expuesta en este texto. Tenemos que llevar mucho cuidado con una enseñanza que lleva miles de años, pero continúa, y es la enseñanza de los unitarios. ¿Unitarios qué creen? Este grupo, y hay específicamente un grupo de unitarios llamados a veces los solo Jesús, que parece muy bien, ¿no? Solo Jesús, sí, pero ellos creen que hay un solo Dios, muy bien, eso es lo que enseña la Biblia, hay un solo Dios, pero ellos creen que en este solo Dios hay una sola persona, que Jesús es el Padre, Jesús es el Espíritu Santo, creen en un solo Dios, una sola persona, y ahí es donde se equivocan, porque la Biblia nos dice que hay un solo Dios, pero hay tres personas en la divinidad. Y aquí en el bautismo se ve bien claro. Se ve a las tres personas de la Trinidad actuando, a las tres personas de la Trinidad haciendo su función, pero siendo solamente un Dios. Vemos cómo nos dice que se abre el cielo. Y es curioso, se abre el cielo para que veamos un poco más de cómo es Dios, de este Dios trinitario. Y es el Padre el que dice. Y el Padre no está hablando consigo mismo, no es Jesús hablando consigo mismo, es el Padre que dice, tú eres, versículo 22, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Jesús no estaba hablando a sí mismo, no, eso es el Padre, la persona divina del Padre, hablando de la persona divina del Hijo. Y después aparece también la persona divina del Espíritu Santo que desciende sobre él en forma corporal. Un solo Dios, un solo ser, una sola sustancia en tres personas. En tres personas, no tres formas, no tres modos de Dios, sino tres personas. Personas con voluntad propia, personas con todos los rasgos de una persona, no una persona humana, sino una persona, que no es lo mismo que un ser humano. Tienen rasgos de persona, tienen personalidad. Tres personas divinas actuando en sus funciones, pero no son tres dioses. Es un solo Dios, un solo Dios. Y tú dices, ¡ay, es que yo no lo entiendo! Por supuesto que no lo entiendes. Por supuesto, porque si lo pudieras entender, entonces serías Dios. Estamos hablando del Dios incomprensible a la mente humana, el Dios infinito. Por supuesto que no lo puedes entender. Por supuesto. Ese es el Dios que se revela aquí. Un solo Dios en tres personas. ¿Y sabes qué? Cada vez que una persona es salva, también las tres personas de la divinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, están actuando. Nos dice la Biblia que es el Padre el que ideó el plan de salvación, es el Padre que escogió a aquellos que iban a ser salvos, es el Padre que envió a su Hijo. Pero nos dice luego que es el Hijo el que dio su vida por pecadores, que es el Hijo el que trajo la redención, es el Hijo el que es nuestro ejemplo de cómo vivir santamente, es el Hijo que fue el sustituto por nosotros. Y nos dice la Biblia que es el Espíritu Santo el que coge lo que ha comprado el Hijo y te lo aplica a ti. Necesitamos el Espíritu Santo para ser salvos. Él es el que aplica en nosotros, nos trae el nuevo nacimiento por el Espíritu Santo. Produce en nosotros la fe y el arrepentimiento. El Espíritu Santo comienza a santificarnos gradualmente. Es el Espíritu Santo. En tu salvación, las tres personas de la divinidad están actuando. Como actuaron aquí, actúan también en tu salvación. Así que aquí se nos revela la Trinidad. Al revelarnos el Hijo de Dios, se nos revela también la Trinidad. Pero vemos también aquí una declaración sobre el Hijo de Dios.
una declaración sobre el Hijo de Dios. Cristo había dicho a los 12 años, ¿os acordáis hace unas semanas que hablamos de eso? Cristo había dicho que Dios era su Padre. Dios era su Padre. Dijo, en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Nadie había llamado antes a Dios su Padre. Esto era algo especial. Jesús estaba diciendo que Dios era mi Padre. Y ahora era el Padre que dice de Cristo, este es mi Hijo. Jesús había dicho, Dios es mi Padre. Y ahora el Padre dice de Jesús, este es mi Hijo. Cristo es el Hijo eterno de Dios. Y aquí en el bautismo está clarísimo, y Juan lo dice clarísimo en el Evangelio de Juan, este es el Hijo de Dios. Este es el que Dios ha enviado al mundo. Piénsalo. Y dice aquí, este es mi Hijo amado. Amado. Lo que Dios más amaba. No hay otra cosa que Dios Trino y Dios Padre más amara que a su Hijo. Y envió a su Hijo para morir por nosotros. Piénsalo, lo que Dios más amaba, lo dio por pecadores indignos como tú y como yo. Pero el Padre no solamente dice eso, dice, tú eres mi Hijo amado en quien tengo complacencia. ¿Sabes? Dios no puede tener complacencia en el pecado. Salmo 5, versículo 4 dice, tú no eres Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. Dios no se complace en el pecado, ni se complace en el pecador. No ha habido ni una sola persona, desde Génesis hasta el último libro del Antiguo Testamento, ni una sola persona que Dios pudiera decir, cuánto me complazco en esta persona. No hay ni una sola persona, todos han pecado, todos están fuera de la gloria de Dios. En Eclesiastés habla también de aquellos que hacen una promesa a Dios y no la cumplen. Dice, cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Dios no se complace en el pecado ni un poco, incluso en el servicio. Cuando tú sirves a Dios, das ofrendas a Dios, esto le tiene que complacer a Dios, tiene que estar contento con todo lo que yo he hecho, ¿no? Pues muchas veces, la gran mayoría de veces es para obtener beneficios, alabanzas, un puesto, reconocimiento. Y en Malaquías 1:10, Dios dice ahí, ¿quién también hay de vosotros que cierre las puertas o alumbre mi altar de balde? ¿Quién hace servicio de balde? Yo no tengo complacencia en vosotros, dice Jehová de los ejércitos, ni de vuestra mano aceptaré ofrenda. De una manera u otra, todo ser humano, ningún ser humano tiene la complacencia de Dios. Dios no había visto ningún individuo en el Antiguo Testamento, desde el inicio hasta Cristo, ningún individuo que pudiera decir, en Él tengo mi complacencia. Pero llegó Jesucristo y el Padre dice desde el cielo, en este tengo mi complacencia. En Él tengo mi complacencia, Él me complace, Él me satisface, Él obedece toda la ley, Él lo ha hecho todo y por eso Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Y la única manera que tú tienes de complacer a Dios no es por lo que tú hagas, por lo que tú eres, por las buenas obras que puedes hacer, es por Cristo. Cuando tú estás en Cristo, entonces puedes complacer a Dios. Y en el Antiguo Testamento hay veces que Dios habla de su pueblo, aquellos que le temen, dicen los íntegros, es toda mi complacencia. Aquellos que han ido a Cristo, aquellos que han creído en el Mesías, en ellos sí que es mi complacencia, pero no por ellos, sino por Cristo. Tú puedes complacer, tú puedes recibir este bien hecho, buen siervo y fiel, tú puedes recibir de que Dios te diga, tengo complacencia en ti, pero no está en ti, es por Cristo, porque Él es el que dijo el Padre que en Él tiene su complacencia, el único mediador entre Dios y los hombres, el único que está en medio es Cristo. Pero también vemos el bautismo del Hijo de Dios. Hemos visto cómo el Hijo de Dios aquí se humilló, oró, vemos una descripción de la Trinidad, una declaración del Hijo de Dios, pero vemos el bautismo del Hijo de Dios, era un bautismo necesario, pero ¿te has parado a pensar alguna vez por qué se bautizó Cristo? ¿Por qué se bautizó Cristo? Porque Cristo fue bautizado. Él no es como nosotros. No hay un gramo de pecado en Él. Cuando nosotros nos bautizamos, estamos simbolizando una cosa, por ejemplo, que hemos sido limpiados de nuestros pecados. Por eso es en agua, el agua limpia, ¿no? Entonces eso simboliza, no es que el agua te limpie del pecado, pero simboliza que has sido limpiado de tus pecados cuando Cristo te salvó. Eso es lo que simboliza el agua. También simboliza que tu viejo yo ha muerto, ha sido sepultado y que ha resucitado con Cristo. Eso es lo que simboliza el bautismo.
Pero Cristo, en él no había pecado. En él no había un viejo yo que tenía que ser quitado. Cristo era perfecto. Entonces, ¿por qué Cristo fue bautizado? ¿Lo has pensado alguna vez? ¿Por qué Cristo tuvo que ser bautizado? Tú y yo tenemos que ser bautizados cuando creemos en él. Pero Cristo, ¿por qué? Pues hay algunas respuestas que podemos dar. Uno, esto fue una confirmación al ministerio de Juan el Bautista y fue comienzo del ministerio de Cristo. Fue la inauguración del ministerio público de Cristo, su primera aparición en el público fue aquí, y como vemos en el Evangelio de Juan, fue la confirmación. Juan dijo, este es el Cordero de Dios. A él seguid, este es, yo no, sino él. Aquí está, el que yo predicaba, aquí está, y Juan apuntó hacia Cristo. Aquí está, y Juan dijo, seguidle a él, y pasó eso. La gente dejó de seguir a Juan para seguir a Cristo, y eso es lo que Juan quería. Fue una confirmación de que Juan estaba haciendo su ministerio, pero que Cristo era el que iba a empezar su ministerio, y que el ministerio de Juan era solamente para apuntar hacia Cristo. Cuando viniera Cristo, ya su ministerio acababa. También, ¿por qué Cristo fue bautizado? Pues fue una institución del bautismo cristiano y un ejemplo para el creyente. Entre otras razones, como cristianos nos bautizamos porque nuestro mediador y salvador se bautizó. Es más, nosotros como iglesia creemos en el bautismo de adultos, de aquellos que ya han creído. Creemos en el bautismo después de haber creído, porque Cristo se bautizó como adulto y no como bebé. ¿Sabes qué? Dios podría haber hecho que Juan el Bautista viniera 30 años antes, que Juan el Bautista predicara el bautismo de arrepentimiento y que José y María se bautizaran como adultos y bautizaran a su bebé Jesús, como enseñan algunos, pero Dios no hizo eso. Dios quiso que Jesús se bautizara como adulto, no como recién nacido. Dios lo había planeado así. Creo que ahí tenemos otra indicación de que el bautismo cristiano es después de haber creído. Ahora, ¿por qué tenemos solo dos ordenanzas o sacramentos? El bautismo y la cena del Señor. Esas son las dos únicas ordenanzas o sacramentos en los que creemos. ¿Por qué los tenemos? Pues porque Cristo fue el que participó en ellos, los confirmó, los mandó y los instituyó los dos. Tanto Cristo fue bautizado y Cristo instituyó la Santa Cena en esa última noche. Por eso celebramos esos dos ordenanzas o sacramentos, porque Cristo los instituyó. Las otras ordenanzas o sacramentos de las que habla la Iglesia Católica, que ellos tienen 7 en vez de 2 solamente, no han sido instituidas por Cristo. Y por eso no los aprobamos como ordenanzas o sacramentos. Hablan de la confirmación católica. Aquí en Cortijos Nuevos esta semana hubo muchas confirmaciones, pero no es una ordenanza bíblica. No es una ordenanza dada por Dios, ni la unción, la extrema unción tampoco de los enfermos, ni mucho menos la penitencia de que habla la Iglesia Católica, no es una ordenanza bíblica, y muchas veces la penitencia lo que hace es que se nos olvidemos del verdadero arrepentimiento y sea simplemente algo externo, que si yo me pego un latigazo, si yo voy a peregrinar, entonces hago penitencia. Eso no es verdadero arrepentimiento. Verdadero arrepentimiento es del corazón. La penitencia no es un sacramento. Tampoco las órdenes sacerdotales o el matrimonio, aunque el matrimonio sea bíblico, tampoco son sacramentos o ordenanzas dadas por Dios. Solo hay dos de estos símbolos que ha dado Dios, el bautismo y la cena del Señor. Símbolos en los cuales, mediante elementos físicos que vemos, como el agua en el bautismo y el pan y el fruto de la vid en la cena del Señor, mediante elementos físicos se simboliza una realidad espiritual. Eso es lo que es un símbolo, una ordenanza, un sacramento, algo físico, pero que simboliza o nos recuerda una realidad espiritual. Y solo hay dos, bautismo y la cena del Señor, los cuales fueron instituidos por Cristo, y aquí Cristo se bautizó, instituyendo, dándonos ejemplo del bautismo. Ahora, ¿es eso todas las razones por las cuales Cristo se bautizó? Creo que hay una más, y creo que en esta última, creo que puede ser la central razón por la cual Cristo fue bautizado. Y creo que Cristo se bautizó porque fue un acto redentor hecho en nuestro lugar. Cristo se bautizó como sustituto. Y dirás, ¿cómo? Cada acto de Cristo en su vida fue un acto redentor. Tenemos que entender que Cristo no nos salva solo por su muerte, y por supuesto que su sangre derramada nos limpia de todo pecado, pero no es solamente la muerte de Cristo que nos salva, la muerte de Cristo va ligada a su vida.
Y la vida de Cristo también nos salva porque teníamos que vivir una vida justa para poder ir al cielo. Y Cristo vivió esa vida 33 años de justicia para que nosotros podamos ir al cielo. Así que lo que nos salva es la vida y la muerte de Cristo. Entonces, ¿por qué Cristo fue bautizado? Pues lo podemos decir en las mismas palabras de Cristo. Porque cuando Cristo vino a Juan, en Mateo, nos dice que Juan dijo, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Que tú vienes a mí para que yo te bautice? Juan el Bautista dijo, no, yo necesito ser bautizado por ti. ¿Y tú quieres que yo te bautice a ti, Jesús? No. ¿Y cuál fue la respuesta de Cristo en Mateo capítulo 3, creo que es? Cristo dice, deja ahora, déjalo así, haz esto, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Conviene que cumplamos toda justicia. ¿A qué se refieren esas palabras? ¿A cumplir la ley? No hay ninguna ley en el Antiguo Testamento de que dijera que había que bautizarse. ¿A qué se refiere? Se refiere a que Cristo iba a cumplir toda la justicia que nosotros teníamos que cumplir. Si no eres perfectamente justo, si no eres declarado perfectamente justo, no vas a entrar al cielo. Y eres declarado perfectamente justo en Cristo. No porque tú te lo ganes, sino lo eres declarado en Cristo por su justicia. Así que la justicia de Cristo se nos pone a nuestra cuenta. Y Él se bautizó. En este bautismo, ¿qué tipo de bautismo era? Nos dice, lo vimos la semana pasada, era bautismo de arrepentimiento. Cristo se bautizó en este bautismo de arrepentimiento, porque nosotros necesitábamos un arrepentimiento perfecto y no lo tenemos. ¿Te has arrepentido perfectamente y totalmente de todos tus pecados que has hecho en toda tu vida? La respuesta es no. No tenemos un arrepentimiento perfecto. Ahora, necesitamos un arrepentimiento verdadero, pero no tenemos un arrepentimiento perfecto. Si eres salvo, te has arrepentido verdaderamente, pero no perfectamente. Y Cristo se bautizó con un bautismo de arrepentimiento, porque Él se arrepintió de una manera perfecta por tus pecados. ¿Te das cuenta? Él hizo como sustituto este bautismo de arrepentimiento, porque yo no he sido capaz ni de arrepentirme perfectamente de mis pecados, tanto que Cristo se arrepintió de mis pecados. ¿Cómo puede ser eso? Él hizo eso como sustituto por mí. La semana pasada veíamos qué es el arrepentimiento y vimos que el arrepentimiento es una convicción de pecado. Y la mayor convicción de pecado, la convicción de pecado perfecta que alguien ha tenido, la ha tenido Cristo, porque Él sabe perfectamente lo que es el pecado y lo ha aborrecido completamente. La mayor contrición de pecado que ha habido no es la que nosotros podemos tener, sino la contrición de pecado que Cristo tuvo no por sus pecados, sino por los tuyos. El mayor dolor que alguien ha sentido por el pecado no es el que tú y yo podamos sentir por nuestro pecado, sino el que Cristo sintió por los nuestros. La mayor confesión de pecado no es la que tú puedas hacer a Dios, es la que Cristo hace hoy, diariamente, confiesa tus pecados a su Padre. La mayor conversión, esos son los 4 elementos del arrepentimiento que decíamos, la mayor conversión es la que Cristo hace en nuestras vidas, el que realmente se apartó del pecado completamente y fue a Dios perfectamente es Cristo. Así que Él se bautizó en este bautismo de arrepentimiento como sustituto por nuestros pecados. Como sustituto porque necesitábamos un arrepentimiento perfecto y no lo tenemos, aún nuestro arrepentimiento está lleno de debilidades y no es perfecto, entonces Cristo se bautizó en este arrepentimiento para arrepentirse perfectamente, no de su pecado, sino del tuyo. Él es nuestro sustituto. Él es nuestro sustituto en todo. Todo lo que necesitamos para ir al cielo. La fe, el arrepentimiento, la justicia, todo lo que necesitamos para ir al cielo, Él lo hizo por nosotros. Él lo hizo por nosotros, no sale de nosotros, viene a nosotros a través de Cristo. A través de Cristo. Él es el único mediador entre Dios y los hombres, el sustituto. Se está yendo el tiempo, pero en segundo lugar, no solamente hemos visto en su bautismo cómo este mediador es el Hijo de Dios, pero en segundo lugar llegamos a la genealogía y le vemos cómo este mediador es el Hijo del Hombre. Este mediador es el Hijo del Hombre, lo vemos en su genealogía. Una genealogía es un árbol familiar. No sé si has visto un esquema de estos de árbol familiar, pero el árbol familiar de Jesús aparece aquí. Ahora, Dios no tiene principio ni fin. Dios no puede tener un árbol familiar. Dios no tiene ni padre, ni madre, ni abuelo, ni abuela, ni antepasados. Así que esto está remarcando especialmente que Jesús no solamente era Dios, pero Jesús era hombre.
hombre 100%. Todos nosotros tenemos un árbol familiar, tenemos un padre y una madre, un abuelo, una abuela, de alguna manera. Y aquí vemos otra vez cómo Lucas está remarcando que este es el Hijo del Hombre. Este es el Hijo del Hombre. Necesitábamos un Salvador que fuera humano, además de divino. El mediador tenía que ser hombre, además de Dios, para poder mediar entre Dios y los hombres. No puede ser árbitro entre Dios y los hombres si solamente es Dios. Necesita ser hombre y Dios para ser mediador entre Dios y los hombres. Y como veíamos en la escuela dominical, Él conoce nuestra condición. Él se acuerda de que somos polvo. ¿Y cómo es que conoce nuestra condición? Porque Él se hizo hombre. Porque Él se hizo hombre. Él vivió nuestra condición en su propia carne. Así que aprendemos algunas cosas de esta genealogía. Hay algo interesante en esta genealogía. Vamos a ver cuál es el linaje específico en esta genealogía. Porque si has estudiado los evangelios, si has leído bastantes veces los evangelios Mateo, Marcos, Lucas y Juan, quizá te ha pasado que si comparas la genealogía de Mateo con la genealogía de Lucas, son los únicos dos que mencionan genealogías, son diferentes. Son diferentes. Aparece la misma genealogía desde Adán desde Adán, Abraham hasta David, pero a partir de David mencionan dos hijos distintos de David. Uno habla de Salomón, la genealogía que aparece en Mateo, y el otro habla de Natán. Dos genealogías distintas. En Mateo 1 nos dice que que Jacob engendró a José, el marido de María. Jacob era el padre de José. Pero aquí en Lucas, no sé si lo has leído, dice el versículo 23, según se creía de José. Jesús era hijo, según se creía, de José, hijo de Elí. Entonces, en un sitio dice que José era hijo de un tal Jacob, y en otro sitio nos dice que José era hijo de un tal Elí. ¿En qué quedamos? Hay debate entre los comentaristas, pero la respuesta más convincente es que esta genealogía de Lucas es en realidad la genealogía de María. Además, eso tiene sentido si te acuerdas de lo que hablamos las semanas pasadas, en cuanto a que Lucas seguramente tuvo una conversación y entrevistó a María misma, para que le contara todas estas cosas que ocurrieron en el nacimiento y demás de Cristo. Así que esta genealogía es la genealogía de María, y se puede entender fácilmente que cuando dice según se creía de José, hijo de Elí, se puede entender que José era hijo político de Elí. Elí era su suegro, el padre de María. Entonces esta descendencia, esta genealogía es la de María. Y ahí veríamos cómo tanto del lado de María como del lado de José, padre adoptivo, no padre natural, pero María, madre natural de Jesús, de los dos lados, Jesús venía de la descendencia del rey David, de la descendencia real, de la descendencia que Dios había prometido. Así que ese es el linaje específico de esta genealogía, como esta es la descendencia de María, y eso es importante también, porque si las dos fueron las descendencias de José era el padre adoptivo, necesitábamos tener la descendencia natural de Jesús, y esta creemos que es la descendencia de María. Ahora, también algo interesante de esta genealogía es que aquí se acaba esta genealogía. El final de esta genealogía acaba aquí. No encontramos nunca en la Biblia genealogía después de Cristo. Cristo no se casó, Cristo no tuvo hijos. Aunque algunos han dicho a lo largo de la historia conspiraciones y tonterías, Cristo ni se casó ni tuvo hijos. Su descendencia física acabó ahí, acabó allí. Esta genealogía física que venía de la descendencia real acabó en Cristo. Pero no acabó del todo allí, porque se abrió otro tipo de genealogía. No una genealogía física a través de Cristo, sino una genealogía espiritual. Una genealogía espiritual porque hay muchos hijos espirituales del Señor Jesús, una descendencia espiritual. Tú y yo estamos en esa descendencia. Dice la Biblia sobre Cristo que habla de los hijos que Dios le dio. Nos dice eso en Hebreos. Hay hijos espirituales. Tú sí has conocido a Cristo. Aparte de que sea tu hermano mayor de alguna manera, eres también tu Padre Celestial. Habla de los hijos que Dios le dio. Hebreos nos habla de eso. Así que, aunque sea el final físico de esta descendencia, hay una continuación espiritual cada vez que alguien se salva. Esta genealogía sigue ampliándose, porque Cristo, Dios le ha dado un pueblo que sigue extendiéndose incluso hoy. La descendencia de Cristo sigue aumentando, incluso 2000 años después. Pero también queremos ver la importancia de las genealogías.
no sé si te ha pasado, estás leyendo la Biblia y llegas Primera de Crónicas, es muy difícil, tenemos 10 capítulos en Primera de Crónicas, o más, no sé si son más incluso de 10 capítulos, que todos son genealogías. Este engendró a este engendró a este era hijo de este era hijo de este era hijo de este. No sé si ahora cuando estaba leyendo Sebi, hijo de tal, hijo de tal, hijo de Eli, hijo de Jacob, hijo de... Dices, ¿es esto necesario? ¿Cuál es la importancia de las genealogías? Nosotros hoy en día incluso los árboles genealógicos cada vez son más difíciles de hacer en nuestra sociedad. ¿Por qué? Porque a la gente no le importa su descendencia o sus antepasados, no le importa incluso cómo haces un árbol genealógico cuando alguien te viene. No, estos 2 hijos son de esta y 3 hijos de esta y 4 hijos de la otra. El árbol genealógico se te destruye entero. O como ahora pasa también, que la gente no quiere tener hijos y el árbol genealógico se va cerrando y se va acabando. Pero en la Biblia aparecen estos árboles genealógicos, estas genealogías. Y quizá cuando la lees dices, ¿por qué está esto aquí? Pues para los judíos estos árboles genealógicos eran muy importantes, porque hablaba de la obra de Dios a través de un pueblo, a través de una familia. Incluso, ¿has pensado tú en tu genealogía futura? ¿Has pensado tú dónde estarán tu genealogía, los hijos de tus hijos, de tus hijos, de tus hijos en 100 años? ¿Dónde estarán? ¿Estarán en Cristo? ¿Estarán siguiendo al Señor? Vivimos en un mundo individualista que dice, lo que importa soy yo, lo que importa solamente soy yo, no me importa el futuro, una vez que yo muera no me importa nada lo que pase después. Pero aquí había un pueblo que le importaba lo que ocurriera después, que ponía la base aquí para que en 100 años mi familia siga en Cristo. Eso era lo que pensaban y lo que debe pensar el pueblo de Dios. Pero también las genealogías son importantes porque nos hablan de la exactitud histórica de la Biblia. La Biblia es exacta históricamente. Otros libros de historia y de tal, pues no se ponen a poner genealogías, porque muchas veces esos libros han sido editados, exagerados, etc. Pero aquí la Biblia nos habla de genealogías, padres, hijos, todo eso para que veamos que es exacta históricamente. No es un libro ni de leyendas ni de mitos, es un libro histórico con árbol genealógico. Pero también son importantes porque vemos que las profecías se habían cumplido, sobre todo en Jesús. Estas profecías se habían cumplido. Jesús nos dice aquí que era hijo de Adán. La primera profecía dada en la Biblia sobre Jesús nos dice que Jesús vendría de la simiente de la mujer. Jesús se haría hombre, Jesús sería de la simiente de la mujer y esta simiente de la mujer heriría a la cabeza de la serpiente. Jesús sería hijo de Adán y lo fue, venía de esa descendencia, por supuesto. Específicamente de la descendencia de Set, como dice ahí, hijo de Set, hijo de Adán. Adán es llamado aquí hijo de Dios porque fue creado por Dios. Pero no solamente hijo de Adán, que se cumplió esa profecía, también Cristo es hijo del patriarca Abraham. Había otra profecía que se dio. Dios le dijo a Abraham, en tu simiente, en tu descendencia, serán benditas todas las naciones de la tierra. Ahora, Abraham tuvo un hijo, Isaac, y ya está. Y ese hijo no era el Mesías. Isaac tuvo 2 hijos, solamente 2 hijos. Uno creyente, otro incrédulo. Y luego ya Jacob tuvo 12 hijos. Pero esa descendencia, esa simiente no venía hasta que llegó Cristo. Hasta que llegó Cristo. Y Pablo, el apóstol Pablo, dice en Gálatas 3:16, dice, a Abraham le fueron hechas las promesas y a su simiente. Y dice Pablo muy interesantemente, dice, y no dice a sus simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, a tu simiente, la cual es Cristo. Dios le podría haber dicho a Abraham, en tus simientes, en todos tus descendientes, va a ser bendito el mundo entero, pero no dijo eso, dijo, en tu descendiente, en tu simiente, será bendito el mundo entero, y ese es Cristo. Pero también Cristo no solamente era hijo de Adán, hijo de Abraham, sino hijo del rey David. Y aquí se ve también que Jesús en su genealogía era hijo del rey David. Iba a ser el Mesías esperado, el rey de reyes, tenía que venir de esta descendencia, de este rey tan conocido, el rey David. Dios había hecho un pacto con David, diciéndole que cuando sus días fueran cumplidos, 2 Samuel 7, cuando duermas con tus padres, le dijo a David, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, procederá de tus entrañas, afirmaré su reino, y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu rostro será estable, y tu trono será estable eternamente. Dios le prometió a David un trono estable eternamente.
¿Y eso se ha cumplido o no? Ahora mismo no hay nadie de la familia física de David que esté reinando en el trono en Jerusalén. Pero es que no hace falta, porque ya Cristo vino, ya Cristo está reinando, Él es aquel que cumplió la profecía a David, Él es aquel que está sentado en el trono, Él es aquel que ha cumplido la profecía, el Hijo de David ha venido y su trono será estable eternamente. Es como ese texto que ha leído el hermano Sebi también de Isaías 11, hablando de el tronco de Isaí y la vara de Isaí. Isaí era el padre de David. Y habla de David, de cómo iba a venir alguien de esa descendencia de Isaí y de David, y ese alguien iba a reposar el Espíritu Santo sobre él en su bautismo, y aquel iba a traer salvación, descendiente de David. Cristo es hijo de Adán, hijo de Abraham, hijo de David. Pero luego, después de David, tenemos una serie de nombres desconocidos. Hombres que tuvieron sus luchas. Si lo miras ahí, habla de tantos del versículo 23 al versículo 32, muchísimos nombres: Joana, Resa, Zorobabel, Neri, Melki, Adi, Cosam, Elmodad, una serie de nombres, gente desconocida, gente que no hemos conocido de nada. Incluso hay un nombre, dice Matata. Yo la única vez que había escuchado Matatas en el Rey León, no conocía ese nombre para nada, pero aquí está ese nombre. Nombres que nunca hemos escuchado, desconocidos para los hombres, pero nombres y hombres conocidos para Dios. Y las genealogías son importantes también porque vemos que a Dios le interesa cada persona, y cuanto más su pueblo. Y eso nos llena de gozo al pueblo de Dios. Dios conoce tu nombre, Dios conoce tus luchas, Dios conoce tus problemas, Dios conoce tus victorias y tus fracasos. Dios, aunque tú seas olvidado, aunque nuestro nombre sea olvidado, aunque dentro de 100 años nadie pronuncie nuestro nombre, aunque en la historia que se haga de la iglesia evangélica en España nadie nunca vaya a nombrar nuestro nombre, pero Dios conoce nuestro nombre. Estos hombres aquí habían sido olvidados, nadie sabía nada de ellos, y Dios los pone en su libro para que sean recordados. Y podemos saber que en el libro de Dios somos recordados. Cada uno de su pueblo especialmente somos recordados. Cada obra que tú hagas, cada lágrima que tú derrames por el pueblo de Dios, cada servicio que tú hagas será recordado por tu Padre Celestial. Dios conoce a los suyos. Y esta genealogía es una prueba. Estos nombres desconocidos, estas vidas anónimas, fueron conocidas por Dios. En esta genealogía, Dios nos pone esta genealogía aquí para colocar a Cristo como el mediador entre Dios y los hombres. Tenía que ser Jesucristo hombre, tenía que ser un hombre, tenía que ser Dios. Y Él como hombre se coloca en medio. En el bautismo es declarado: este es mi Hijo amado. En su genealogía es declarado: este es el Hijo del Hombre. Hombre y Dios. Escúchame, no te puedes enfrentar a Dios sin un mediador. No te puedes enfrentar a Dios sin el árbitro perfecto. Y todos nosotros un día estaremos delante de la presencia de Dios en el juicio. Todos nosotros. Y no te podrás enfrentar a Él sin un árbitro. Necesitas un mediador. Ni los sueñes enfrentarte a Dios solo o sola. No valdrán ni cuentos, ni historias, ni tus supuestas buenas obras. No valdrán. No son más que trapos. Trapos sucios, trapos putrefactos. En el día del juicio, Dios te destruirá en un momento y serás condenado a la eternidad en un sufrimiento horrible en el infierno, en el lago de fuego. Eso es lo que está escrito. Si no tienes un mediador. Si no tienes un mediador. La tremenda justicia y santidad de Dios lanzarán tu alma al infierno y tu cuerpo con eso, y serás atormentado allí por siempre si no tienes un mediador. Y la Biblia dice: horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. La Biblia dice que en nuestro Dios hay una majestad terrible, dice Job y dice Hebreos. Necesitas a alguien que pueda mediar de verdad, a alguien que se ponga en medio, a un mediador que pueda reconciliarte con Dios. Y el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo. Dios perfecto, Dios completamente, y hombre perfecto, y hombre totalmente. El único mediador es Dios y es Jesucristo. Le necesitas a Él. No podrás enfrentarte a Dios sin ese árbitro, ese mediador perfecto, que es Cristo. ¿Lo tienes? ¿Lo tienes a Cristo? ¿Lo tienes junto a ti? ¿Lo tienes como tu mediador? Lo necesitas grandemente. Ven a Él, ven a Él. Escucha el Evangelio. Ven a Él y serás salva de todos tus pecados. Necesitas un mediador, si no, no te podrás enfrentar al juicio sin un mediador. Vamos a orar. Padre Celestial,